Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Vamos a empezar. La clase con ustedes se había quedado, según lo que estoy revisando, en cambios de estado. Tendríamos que ver el día de hoy fenómenos físicos y químicos. ¿Sí? Entonces vamos a subir primero el PPT a Classroom para que ustedes lo puedan tener, en cualquier momento lo puedan revisar. ¿No está? Y ahora les proyecto la clase. Profesor, en biología vamos a copiar algo. En biología, sí, lo que les subí creo la clase, ¿no? En biología les subí la clase. Profesor, pero no lo tengo que copiar o vamos a copiar todo. Que no nos dijo, que no nos dijo que íbamos a copiar. Ah, ya. Lo que ustedes van a hacer es un resumen de la clase. No van a copiar todo, sino un resumen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un resumen quiere decir que van a tomar lo más importante de la clase y lo van a escribir en su cuaderno. Y lo mismo hacemos para química. Vamos a proyectar una clase de fenómenos físicos y fenómenos químicos. ¿Qué pasó? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí se puede ver, profesor. Ok, ese sería el título de hoy en química. Fenómenos físicos y químicos de la materia. Como les decía, ya la clase anterior, la última clase que ustedes vieron con la profesora, era sobre cambios de estado. Y podemos hacer un breve repaso sobre eso. Y para eso vamos a utilizar un simulador. ¿Sí?
¿Han utilizado simuladores? No, profesor. Ya, vamos a utilizar uno. ¿Ya vieron qué es la clase de hoy? Ya, es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, es todo esto. Igual ustedes traten siempre de sacar un resumen y de ponerlo en su cuadernito. Ok, vamos entonces al simulador. Ya, todavía no hemos trabajado la clase, vamos a hacer un Profesor, repaso. ¿qué es un simulador? Esa cosa que dice. Ah, ya, un simulador. Vamos desde cero, ¿ya? Para que ustedes también cuando deseen lo puedan revisar. Voy a presentarles para que vean cómo llegamos a ese simulador. Un simulador es un programa de internet que nos permite replicar experimentos para entender mejor a la materia. Ok, tengo ahí el buscador, voy a escribir PET o PET, ¿no? ¿Sí? Le doy Enter y hacemos clic en la primera opción, ¿no? Donde dice simuladores de física, química, biología, en línea, ¿no? Gratis en línea. ¿Sí? Le hacemos un clic y vamos a la página. Esta página de simuladores pertenece a una universidad, la Universidad de Colorado, ¿no? En Estados Unidos. Y vamos a la opción de simuladores. Ven la pestaña que se despliega. ¿Sí? ¿La pueden ver? Sí, profesor. Ok. Ahí vamos a elegir la opción de chemistry o química en español. Le hacemos un clic a química. Y ahí tenemos todos los simuladores disponibles para química. Lo ponemos en español para que lo puedan leer, ¿no? Tenemos para ver densidad, para ver ondas, para construir una molécula, para ver la difusión de los gases, introducción a gases, propiedades de gases, entre otros, ¿no? Lo que hoy nosotros vamos a elegir son los estados de la materia, ¿no? Para que ustedes puedan ver o repasar la clase anterior sobre todo. Ok. Estados de la materia, conceptos básicos. Sí, vamos a conceptos básicos. Bien, le doy al play para que inicie el simulador. Ok. Vemos estados o cambios de estado. ¿Qué quieren ver primero? ¿Los estados o los cambios de estado? Estados, profe. Ya, Los estados. Ok. Estados. La materia, ¿cuántos estados tiene? 3. 3. 3. Sólido, líquido Líquido y gaseosa. y gaseoso, ¿no? Ujú. Bien. ¿Qué estado creen ustedes que se presenta ahí en la pantalla? Esas moléculas, esa materia, ¿en qué estado está? Líquido. Sólido. Sólido. Sólido, ¿no? Sólido, Sólido. tiene forma definida. Sólido, ajá. Claro, tiene forma Sólido. definida. Los sólidos son los únicos que tienen forma definida. Vamos a pasar a un estado líquido. Ven aquí en las opciones. Tengo sólido y abajo dice líquido. Vamos a ver un estado líquido y veamos cómo se comportan las partículas de la materia en un estado líquido. Ya, esto es líquido. ¿Tiene una forma definida? No. No tiene forma definida. Pasamos al estado gaseoso. ¿Ven?
En un estado sólido, las partículas están muy pegadas, ¿no? Están muy pegaditas. Están tan pegadas que solamente pueden vibrar nada más. No se pueden Profesor. desplazar. ¿Sí? En el sólido sí tiene forma. Claro, el sólido sí tiene forma definida. Profesor, Muy o bien. sea que en el líquido y gaseoso no tiene forma. Exacto, exacto. Muy bien, buena aclaración. Ahora, las partículas de un sólido están bien pegaditas. Están tan pegadas que no pueden desplazarse y solo van a vibrar. En un líquido, las partículas están más o menos separadas, ¿no? No están pegadas ni tampoco están tan separadas. Más o menos separadas. Eso les permite desplazarse, miren. Miren cómo se mueven de un lugar a otro. Eso no sucede en un sólido. Y en un gas ya están demasiado separadas. ¿Ya? Están tan separadas que se mueven en cualquier dirección. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se deberá que las partículas se separan o se juntan? Porque no tienen una forma fija. ¿Ya? Las partículas cuando se juntan tienen una forma fija, ¿verdad? Y cuando están separadas ya no tienen forma fija. Pero ¿por qué se separan y por qué se juntan? Seguramente les han hablado de la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. Las partículas tienen dos tipos de fuerza, fuerza de cohesión y fuerza de repulsión. Pero también influye bastante la temperatura. Veamos. Tenemos ahí el Tienen poca agua. fuerza de atracción. Exacto, fuerza de atracción. La fuerza de atracción es lo mismo que la fuerza de cohesión. Vemos ahí que entre las partículas, entre las moléculas de agua, hay mucha fuerza de atracción. Pero ¿qué pasa si yo le elevo la temperatura? ¿Le elevamos la temperatura? Empiezan a dispersarse. Ok, vamos a elevar la temperatura. Atentos, atentas. Y vean ahí en el termómetro, la temperatura está subiendo. Va a llegar a 0 grados. El agua se mantiene sólido, porque el agua está en estado sólido en forma de hielo cuando la temperatura es muy baja. Pero ¿qué pasa cuando ya pasamos los 0 grados? Fíjense qué pasa con las partículas del agua. Hasta ahí está en un estado sólido, pero la temperatura está subiendo. 8 grados, 9 grados, 10 grados, 12 grados, 13 grados, 20 grados. ¿Y qué sucede con las partículas del agua? ¿Qué sucede con las partículas del agua? Empiezan a desplazarse de un lugar a otro. De un lugar a otro. ¿Sí? Está en estado líquido. Eso es el estado líquido del agua. Pero cuando pasa los 100 grados, se empiezan a separar más. Y tendríamos el estado gaseoso. ¿Ven? Entonces todo depende de la temperatura. Ok. Ahora vamos a ver cambios de estado. Tenemos ahí el agua. Ya vamos a probar con el agua. ¿En qué estado se encuentra el agua ahí? Observen las partículas. ¿En qué estado se encuentra el agua? ¿Nadie?
¿Gaseoso? No. Se encuentra en un estado sólido. Vamos a elevar la temperatura. Vemos la temperatura del agua, estamos calentando el agua y vemos que ahora el agua empieza, las partículas empiezan a desplazarse. Ya eso es un estado líquido. Vean cómo se mueven las partículas de un lugar a otro. Estado líquido. Sigue subiendo la temperatura, pasa a los 100 grados, el agua se evapora. ¿Y a qué estado está? ¿En qué estado está ahora el agua? Ahora sí está en un estado gaseoso, ¿no? Ya está. ¿Y qué pasa si yo le aumento la presión? Vamos a aumentarle la presión aplastando la ollita. Miren el dedo cómo aplasta la olla. La presión aumenta. Y llega un momento en que ya no soporta más la presión la olla. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué creen que Profe, explota. explota? Exacto. Tanta es la presión que la olla explota. Probemos con otro gas. Probemos con el oxígeno. Ahí está el oxígeno. O el neón. Sí, el oxígeno. El oxígeno está en estado sólido, le elevamos la temperatura, el oxígeno se vuelve líquido, ahí está en estado líquido, y ahora pasa a ser un gas. El oxígeno se encuentra en estado gaseoso. Ya está en estado gaseoso, ahora le voy a aumentar la presión, disminuyendo el volumen, apretando al gas. Igual, explota, ¿no? ¿Bien? Ok. Entonces ya se comprendieron los estados, estado sólido, líquido y gaseoso. Ahora vamos a ver si hay otro tipo de simulador. Habíamos visto otro, creo, por aquí. Cambios de estado, cambios de estado. Ujú. Ah, ya, estados de la materia. ¿Qué de nuevo tenemos aquí con estados de la materia? ¿Te parece que es lo mismo? Ah, ya, interacciones. Interacciones. Sí, es lo mismo. Sólido, líquido, gas. Aquí es lo mismo también. Y interacciones, lo mismo. Ok, entonces ya repasamos estados de la materia. Ahora sí vamos a lo que nos toca. Ok. Vamos a ver ahora fenómenos físicos y fenómenos químicos de la materia. Ok. Aquí. Aquí vemos características que me van a permitir diferenciar entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Vamos a pedir entonces en orden a ustedes que mencionen cada una de esas características, ¿ya? Vamos a enumerarlas para que ustedes no se equivoquen al momento de leerlas. 1, 2, 3. Esto es fenómeno físico. Luego leen para el fenómeno químico. Sería 4, 5 y 6. Ok. Vamos a ver. Briana, ¿Profe? ¿tiene alguna pregunta? Ah, no, profesor, se levantó sin querer mi mano. Ah, ya, no hay problema. Entonces vamos en orden.
Primera característica del fenómeno físico, lo lee Briana. Ok, profe, dice, primero fenómeno físico. No hay alteración de la materia. Ok, muy bien. No hay alteración de la materia. La materia no se altera. Sigue siendo la misma. Si yo corto un papel, por ejemplo, cuando cortamos un papel, ¿deja de ser papel? No. Sigue siendo papel. Si yo congelo el agua, lo vuelvo hielo, ¿sigue siendo agua o no? Sí, sigue siendo agua. Sigue siendo agua. Sí. ¿Ven? Sigue siendo agua. Entonces, una característica de un fenómeno físico es que la materia no se altera. Por ejemplo, puedo doblar un alambre y el hecho de doblar el alambre de hierro no cambia la materia, sigue siendo hierro. Muy bien, gracias, Briana. Segunda característica del fenómeno físico, Christopher. ¿Está Christopher? Ok, pasamos entonces a Danilo. Danilo, segunda característica del fenómeno físico, por favor. No se generan nuevas sustancias. Gracias, Danilo. Entonces, como no hay alteración de la materia, las sustancias que se generan en un fenómeno físico son ninguna. Habíamos dicho, ¿no? Doblamos una lata, cortamos un papel, arrugamos un papel, sigue siendo papel. No se ha generado ninguna materia, sigue siendo la misma. No hay nuevas sustancias. No me van a decir que si yo corto un papel, ya no es papel. Es cartón, pues no tiene sentido, ¿no? Cortar un papel, doblar un clavo, hervir agua, no generan nuevas sustancias. Pero, profesor, cuando hervimos agua, el agua se evapora. Sí, pero ese vapor es agua en estado gaseoso. Al final sigue siendo agua. No podemos decir que se convirtió en CO2. Para nada. Ese vapor sigue siendo agua. Muy bien. Segunda característica de fenómeno físico. Gracias, Danilo. Sigue Darien con la tercera característica de fenómeno físico. 3. Es reversible por medios físicos. Ok. Chicos, gracias. ¿Qué significará reversible? Cualquiera puede responder. ¿Qué significa reversible? Si yo doblo un papel, a ver, vamos a observar eso, ¿ya? Tomo un papel. A ver, ¿dónde está? Dejo de compartir un momentito para que puedan ver la cámara, ¿ya? Voy a anclarla, a ver. Ya está. Ok. ¿Pueden ver el papel que tengo en mis manos? Sí. Ok. Lo voy a doblar. Está doblado. Ya. Esto que he hecho es un fenómeno físico, ¿verdad? Es físico. Ya. ¿Por qué es físico? Porque sigue siendo un papel. Muy bien. La materia no se altera. Sigue siendo un papel. Excelente. ¿Qué más?
¿Qué más? No se generan nuevas sustancias. No se generan nuevas sustancias. ¿De verdad? No apareció cartón, no apareció metal, sigue habiendo papel. No se han generado nuevas sustancias. ¿Ok? A ver, un momentito, por favor. 5 minutos, no, 2 minutos, por favor. Ok. Ya. Continuamos. Entonces estábamos diciendo que doblar un papel es fenómeno físico porque no se generan nuevas sustancias, la materia se mantiene. Sí, sí, Luana, no hay problema. Ahora, vamos a analizar la tercera característica que había leído Danilo, ¿no? No, o Darien. ¿Quién leyó la tercera característica? Fue Darien. Darien, ¿no? Ok. Analicemos lo que leyó Darien. Nos dice, los fenómenos físicos son reversibles. Y nos preguntamos qué significa eso, ¿no? Reversibles quiere decir que una vez que yo doblé el papel, ¿puedo o no puedo desdoblarlo? ¿Puede volver o no puede volver a su estado inicial? Sí puede. Claro, hago esto. Y ahí está. Volvió a su estado inicial. Eso significa reversible. Una vez más, doblo el papel. Doblar un papel es un fenómeno físico y tiene como característica que es reversible. Vuelve a su normalidad. Y profesor, ¿y si lo arrugamos? Arrugué el papel. ¿Vuelve o no vuelve a su estado normal? Sí vuelve porque aún sigue siendo un papel. Claro, yo puedo desplegar el papel y dice, profesor, pero está arrugadito. Sí, pero me dice que mediante métodos o medios físicos yo podría hacer que el papel vuelva a estar planchadito, ¿no? Tomo una plancha, por de 3, 4 minutos empiezo a planchar y volvería a estar igual que al inicio. Eso significa reversible, ¿sí? Que puede regresar a su estado inicial. Ok, a ver, ¿qué más? La regla. Esta regla es de metal. Doblamos la regla. ¿Fenómeno físico o químico? Físico. 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 La regla Físico. sigue siendo de metal, no se han originado nuevas sustancias y puedo hacer que regrese a su estado inicial. ¿Eh? Ahí está. Fenómeno físico. Ok, ya hemos terminado entonces con fenómeno físico. Pasamos ahora al fenómeno químico. Ya. El último que leyó fue su compañero Darien. Ahora seguiría Derek, ¿no? Con fenómeno químico. La primera característica del fenómeno químico, Drake. Se alternan las materias. Claro, se altera la materia. Muy bien. La materia se altera. Excelente. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar el papel y vamos a quemarlo, ¿no? Lo podemos quemar. ¿Sí? ¿Hacemos eso o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Quemamos el papel o no lo quemamos? Sí, profe, queremos ver. Ok, Sí, déjenme buscar hay un que ejemplo. quemarlo.
Pero un encendedor. Sí. Ok, ya tengo el encendedor. Sí. Vamos a quemar el papel. Profe, nomás pueden hacer los adultos. Nosotros no podemos hacer. Ujú, así es, con mucho cuidado. También los adultos a veces tenemos accidentes. Así que, así seamos adultos, igual siempre se debe tener los cuidados necesarios. Entonces, a ver cómo puedo hacer para que puedan observar. Bueno, vamos a tratar de que se vea. Profesor, que Dred se aleja para que no le queme el papel. Ok, voy a prender el papel y lo voy a apagar hasta un cierto punto, ¿ya? Solamente para que observen y vemos cuál es el resultado. ¿Se puede ver? Sí, profe, sí se pudo ver. Sí, profe. Profe, sí se puede ver. Ok. Profe, Profesor, se está aprendiendo demasiado. que yo lo estoy viendo negro y se está haciendo que más chiquito y más chiquito. No. ¿Qué fenómeno es quemar un papel, chicos? Químico. Profesor, tenga cuidado con su mano. Profesor, es químico porque no puede regresar ya a su estado natural. Exacto, Es exacto. químico, profesor. También es químico porque se altera su materia. Ujú, se altera la materia, exacto. Y también Profesor, se originan nuevas sustancias, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál es la nueva sustancia que se está originando aquí? es químico porque no puede regresar a su estado natural. Ya no es un papel, sino es polvo. Ya se cada segundo se ¿Las cenizas? ceniza. Exacto, las cenizas. ¿Y se sigue quemando? Sí, profesor, hasta estoy todo No, pero no. El profesor se sigue quemando hasta que se haga cenizas todo. Ujú. Ahí está. Que el profesor ya apáguelo porque puede quemar su mano. Sí, a ver, quería mostrarles lo que quedó. Vean, cenizas. Profesor, cenizas. quedó negro y quedó negro. Ya, ahora, esas cenizas ya no son papel, bueno, ¿o sí? Por eso se convierte en un Profesor, no son papel. Claro, miren, volvemos a ver las características. Entonces, lo que leyó su compañero Drake, se altera la materia. Ya hemos visto cómo se altera la materia. Deja de ser papel y viene lo segundo que va a leer su compañera Flor de María. ¿Cuál es la segunda característica del fenómeno químico? Se generan nuevas sustancias. Muy bien. Hemos visto, gracias Flor, hemos presenciado que se ha originado las cenizas, que es una nueva sustancia que antes no estaba. ¿Y cuál sería la última característica, Josué? Josué, Es irreversible por el medio físico. ¿qué significa eso, Luana? Lo que leyó Josué. Disculpe, profesor, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿qué significa que un fenómeno químico sea irreversible? Que no se puede revertir. Exacto. ¿Yo podría hacer que la ceniza vuelva a ser papel? No, profesor, no Ya puede no. porque el fuego ya lo quemó, ya lo Exacto, consumió. exacto. Ya no podemos hacer que vuelva a ser papel. Por eso se dice que es irreversible.
Listo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok. Profesor, Dime. una pregunta. Muchas veces he escuchado que dice cuando una persona muere, lo único que queda de ella en el ataúd son cenizas. Lo mismo pasa con cuando una persona muere. Ah, ya. Cuando las personas mueren y están en ataúdes, lo que queda al final simplemente es nada, ¿no? Porque los huesos, hasta los huesos se pueden consumir, dependiendo el tiempo que están ahí, ¿no? Por lo general, a los 20, 30 años, lo único que queda son huesos. A no ser que cremen a la persona. Cremar es cuando las personas no quieren ir a un cementerio y sino van más bien a una ánfora, en un pequeño jarroncito donde están guardados sus cenizas. Pero eso es cuando los creman. Pero si son enterrados de manera común, como aquí en Perú, ¿no? La mayoría es llevada a un nicho, a un ataúd, y ahí con el tiempo se va degradando la materia hasta quedarse en huesos. Bien. Entonces vemos ejemplos de fenómenos. Doblar un clavo. ¿Qué fenómeno es? Es fenómeno químico. Físico. 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 Claro, Físico. porque podemos revertirlo, ¿verdad? Volver a su Podemos forma. revertirlo. Sí, profesor. Siguiente. Dilatación térmica. Cuando calentamos una esfera de acero, la esfera aumenta su volumen. ¿Qué fenómeno es? Fenómeno físico. Físico, porque a pesar de haber aumentado su volumen, sigue siendo acero. La fusión del hielo, derretir. Fusión quiere decir derretir hielo. ¿Qué fenómeno es? Físico. Físico, Físico. porque el hielo está hecho de agua y cuando lo derretimos Profesor, sigue siendo agua. ¿Ok? Profesor, porque no puede, porque sí puede recuperar su forma. Claro, podemos congelar otra vez el agua. Un momentito, por favor, chicos, un momentito. Hello. Ok. Entonces, su compañera lo que mencionó es cierto, ¿no? El hielo se derrite, pero puede volver a ser hielo. Por eso que es fenómeno físico, es revertible. La combustión, lo que habíamos visto, quemar un papel, quemar madera, ¿qué tipo Químico. de fenómeno es? Químico, ¿no? Químico, profe, porque no puede recuperar su forma y Exacto. sale una nueva. La oxidación, que un metal se oxide, ¿qué fenómeno es? Químico. Químico, profe. Químico. Ujú. Profesor, porque no puede, o sea, su forma tampoco se puede recuperar ni el color. Lo que tendríamos que hacer es comprar uno nuevo para que recupere su color. Ujú. Cuando se oxida el hierro, se convierte en óxido de hierro, ¿ya? Y ya no se puede